derivado de lo que hemos vivido los últimos días, crímenes de odio, y le quiero agradecer a Gerardo Sánchez, periodista de investigación especializado en temas LGBT, que esté con nosotros. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Ambiente. Javier, buenas noches, un gusto y a la orden, aquí andamos. Gracias, qué gusto, ¿cómo te ha ido? Y estamos también con Natalia Lane, coordinadora de proyectos del Centro de Apoyo a las Entidades Trans. Natalia, ¿cómo has estado? ¿Ahí me escuchas? A ver, espérame tantito, Natalia, porque no te estamos escuchando, aunque vemos que ya nos escuchaste tú a nosotros. ¿Sí? ¿Ahí ya lo tenemos o no? A ver, ¿qué podríamos ahí? A ver, se desconectó, pero ya ahorita la conectamos y la volvemos a saludar. Bueno, oye, a ver, Gerardo, sí ¿qué nivel de relevancia adquiere para una sociedad como la mexicana el hecho de que se pongan en la mesa el tema de crímenes de odio? Es un asunto que algunos dicen no es quizás tan importante, otros decimos que es muy importante. ¿Cómo lo colocamos? ¿Cómo le damos su justa dimensión? Diría yo, Gerardo. Yo creo que colocarlo, Javier, pues como lo que es, como un fenómeno terrible, lamentable, que ocurre con un grupo de personas que históricamente han sido vulnerables y vulnerados, ¿no? Y vulneradas. El homicidio de odio, hay datos por ahí terribles. El sexenio de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, según la organización Letra S, fue el más letal para esta población, y entonces es aquí donde tenemos que plantearnos qué queremos, cómo queremos ser como sociedad, como país, cómo queremos seguir rankeando en los niveles más bajos de subdesarrollo, de violencia y tal, o apostarle a otra cosa. Justamente hice un trabajo periodístico sobre homicidio de odio, cómo se ve desde el Estado esta situación. Y este proyecto, por ejemplo, tuvo 3 grandes hallazgos que te los comparto así de volada. Sale. Lo que damos tiempo a que Natalia se conecte. Ya estamos, pero no te importe, adelante. No, bueno, está bien. Entonces, fueron 3 hallazgos muy importantes de cómo se ve desde el Estado el homicidio de odio. El primero tiene que ver con que es un desorden cómo está castigado este delito en México. Cada código penal lo castiga de una forma, y hay estados que son preocupantes y terribles como Baja California y Guanajuato, que por ejemplo no considera en sus códigos penales un término que aluda a la población LGBTTI, y hay ONGs de estos estados todo el tiempo están denunciando crímenes contra la población. El segundo hallazgo tiene que ver con que sí hay estados que castigan el crimen de odio, pero no hay estadísticas oficiales. Se les preguntó a procuradurías y a poderes judiciales locales, compartan cifras a través de transparencia, y no comparten. Eso es como terrible también. Y ya por último, que creo que va a responder tu pregunta inicial, la tercera parte revela que a mayor subdesarrollo, a mayor corrupción y a mayor desigualdad, hay una tendencia en este tipo de países en no castigar el crimen de odio por LGBTI-fobia. Y entonces eso nos habla de que si no se crece en otro tipo de derechos de manera horizontal, vamos a seguir arrastrando este tipo de pendientes, Javier. Oye, a ver, déjame plantearte, Gerardo, ahí retomando el tercer punto de los hallazgos que decías del estudio que realizaste, del trabajo periodístico. Quiere decir que en algunas sociedades, en algunos estados, para decirlo de manera más precisa, la autoridad se niega a reconocer estos crímenes también por un acto de discriminación y de fobia y de alguna cuestión de esta naturaleza. Totalmente, porque los tomadores de decisión, que en este caso que llegan al poder, al final del día son extractos de la sociedad, y si somos sociedades misóginas, machistas, homofóbicas, pues esta idiosincrasia se va a replicar en la toma de decisiones, en la ejecución incluso, porque aunque hay una ley, aunque hay un aparato legal, si el Ministerio Público no lo quiere hacer porque en su cosmovisión no está el apoyar a la población LGBT,
da igual que haya una ley, es que da igual que haya una ley, si desde la parte operativa no hay no hay un cambio, una educación al respecto. A ver, Natalia, ahora sí, bienvenida, ya nos escuchamos, ¿verdad? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto nuestro. La sociedad mexicana, últimamente, como ustedes lo saben bien, hemos tenido debates por expresiones, por ejemplo, sobre un poblado del estado de Guerrero que tiene que ver con discriminación. Hemos tenido también esta presencia de los crímenes de odio como una constante. Ha aparecido el tema de raza hasta en manifestaciones. ¿En qué estamos en todo esto y qué tanto, digamos, la sociedad mexicana está sacando inevitablemente su cara de discriminación o lo contrario? ¿Qué alcanzas a ver? Claro, bueno, yo vislumbro un escenario desfavorecedor para las poblaciones que bien mencionan. Históricamente han sido olvidadas, y no solo olvidadas, sino también violentadas por el mismo aparato estatal. Por un lado, vemos que si bien hay avances legislativos en materia de derechos humanos, con el reconocimiento del matrimonio igualitario en algunas entidades federativas, así como el reconocimiento de la identidad y expresión de género de las personas trans, el impacto cultural está aún rezagado. De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Crímenes contra Personas LGBT, un esfuerzo impulsado por organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con poblaciones de la diversidad sexual y de género, estados como Veracruz, Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Baja California y en séptimo lugar la Ciudad de México son las entidades que registran mayor cantidad de asesinatos a personas LGBT. Y especialmente las mujeres trans y los hombres homosexuales cuya expresión de género es femenina o hombres gays afeminados son quienes están en el centro de la violencia, son quienes más se les cometen expresiones de odio, de discriminación, de rechazo, de violencia y de su forma más irreparable de asesinato. Por eso creemos que es muy importante justo esta mirada interseccional donde vemos que la violencia por homofobia, por lesbofobia, por transfobia también es una violencia patriarcal y también es una violencia que tiene que ver con la clase social, la etnicidad y el lugar donde se ejecutan este tipo de crímenes. Creo que es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en estos temas sigamos fortaleciéndonos ante declaraciones lamentables del gobierno central que descalifican la labor que hacen las instituciones como CONAPRED para ayudar a mitigar los impactos diferenciados de la discriminación en poblaciones como son la de la diversidad sexual, pero también de la población afrodescendiente, de las personas con discapacidad. Necesitamos fortalecer a las instituciones que hoy en día combaten la discriminación en el país. Necesitamos también fiscalías fuertes, robustecidas, que apliquen los protocolos en casos que involucren orientación sexual o identidad y expresión de género. Creemos que es un trabajo, por supuesto, colaborativo, donde tienen que intervenir las organizaciones de la sociedad civil, que somos las que conocemos las realidades y las necesidades específicas de la población LGBT, pero también que el gobierno y el Estado haga su parte a través de las fiscalías, a través de los gobiernos locales. Necesitamos gobiernos que garanticen los derechos humanos de estas poblaciones. A ver, déjame plantearte algo ahí, ya que sacaste el tema que venía después, pero me ayudas en el sentido de la reflexión, y les pregunto a los dos, ¿hasta dónde llega hoy el papel de un gobierno en temas como este? ¿Hasta dónde llega el papel de la llamada sociedad civil o de los institutos? Y lo pregunto por lo siguiente, Natalia, porque en el caso del gobierno hay una estrategia de ahorrar y de cerrar ciertos caminos, pero por otra parte hay una sociedad que de alguna otra manera sigue pujante y se mueve. Yo diría un buen ejemplo de ello fue la marcha del sábado, ¿no? Es un ejemplo de lo que a lo mejor pasó en muchos otros lados y no tenemos información, pero al fin y al cabo se llevó a efecto.
A ver, esta no lo planteo como disyuntiva, pero este planteamiento, ¿qué piensas de ello, Natalia? Y luego le pregunto a Gerardo. Adelante, Natalia. Yo creo que definitivamente estamos viviendo tiempos difíciles en el país y en el mundo, no solamente por una crisis de salud, sino también por una crisis de seguridad. Y aunado a propósito de todo lo que hemos estado viendo con los lamentables atentados contra un jefe de seguridad de aquí de México, creo que el tema de la crisis en materia de derechos humanos nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ante las medidas implementadas por los gobiernos en América Latina y especialmente en México, pues estamos dejando en mayor vulnerabilidad a las poblaciones que dentro de la Constitución de la Ciudad de México están contempladas como grupos de atención prioritaria. Y eso hay que decirlo. La población LGBT, las personas con discapacidad, las personas racializadas, son personas que están dentro de la política pública y dentro de una constitución que reconoce sus derechos, pero que no se ejercen, ¿no? Entonces tenemos casos como el de las compañeras trans, las mujeres transexuales, trabajadoras sexuales, que fueron desalojadas de los hoteles porque se implementó una medida de cierre de establecimientos, lo cual las colocó en una situación de la noche a la mañana en calle. Ese es un pequeño ejemplo de cómo las personas que están en situación de vulnerabilidad o vulneradas, pues están generándose aún mayores brechas de desigualdad en esas poblaciones. Y creo que en ese sentido, los gobiernos, tanto locales como el federal, tienen que contemplar un plan de emergencia incluyente que contemple a estas poblaciones y sobre todo reconocer el trabajo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil. En este momento, junto con el personal médico, junto con el personal de salud, son quienes están ayudando a las mexicanas y los mexicanos que están en mayor vulnerabilidad. A ver, Gerardo, ¿cómo ves, agregando una variable de lo que has venido haciendo durante mucho tiempo del trabajo periodístico, cuando se llega, Gerardo, a las entrañas de las cosas, supongo que encuentras auténticamente, diría yo, el riesgo, el peligro, la discriminación y todo lo demás, y ves a un Estado que se asoma poco o nada, ¿verdad? Se asoma poco o nada, y coincido con Natalia en esta herencia que tenemos de sexenios anteriores que nos dejaron una zona de desastre hacia donde voltearas, y ahora en estas coyunturas sí vale la pena poner ya el dedo sobre la llaga. Natalia ya comparte sus reflexiones sobre el papel del gobierno. Yo creo que es un papel, para sumar, yo creo que es un papel del Estado, y del Estado en su definición bibliográfico de territorio, población y gobierno, porque creo que también es un papel de las empresas, de las instituciones civiles, de las empresas, de la escuela, de la familia, de los medios de comunicación, de la gente que tiene un micrófono y que opina, y que vamos replicando esta inercia cultural homofóbica, machista, misógina a través del discurso de odio, por ejemplo, que el discurso de odio es la materia prima de cualquier acto violento, incluyendo o rematando con el homicidio de odio. Sí. Entonces yo creo que ese es un papel en conjunto, un papel del Estado, y de que todos nos tenemos que hacer responsables de lo que decimos, de lo que exhibimos, si somos medios de comunicación, si somos empresas, revisar que no haya discriminación laboral, por ejemplo, si somos hospitales, pues bueno, evitar que ocurran casos como el de una chica trans en Chiapas que tenía COVID, pero como también tenía VIH y era aparte mujer trans, no le quisieron dar el tratamiento, no la quisieron intubar, y entonces la chica murió. Esas cosas tienen que ser en paralelo, en todos tenemos que actuar, yo creo, para que, pues bueno, seamos diferentes a lo que éramos en sexenios anteriores y ver el cambio de alguna manera también. Bueno, a ver, les doy un minuto a cada uno, si no les importa. Empecemos, Natalia. A ver, una reflexión
reflexión final que tenga que ver con el país que hoy somos y con las muchas luchas que ha habido y con exhortos que son necesarios, que de repente a sectores de la población les puede costar trabajo incluso digerir. Y creo que no exagero si digo que habrá gente que prefiere, digamos, lo que estamos haciendo ahorita, mejor no verlo. Lo saben ustedes muy bien, ¿no? A ver, una reflexión de 1 minuto a cada uno si no tienen inconveniente. Natalia, empezamos. Bueno, compartirles que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México es el segundo país a nivel mundial que registra mayor cantidad de asesinatos y de crímenes de odio a personas LGBT. Y eso, por supuesto, que también coloca a los gobiernos locales y federales en este país, al gobierno federal en este país, en los compromisos internacionales. Y dentro de esos compromisos internacionales es importante que dentro del Plan Nacional de Desarrollo implementado, planteado por el Ejecutivo, se contemple la materia de derechos humanos. La materia de derechos humanos que por supuesto abarque a personas LGBT que actualmente seguimos sin sentirnos seguras y seguros en las calles. Por supuesto que me uno al pronunciamiento sobre la importancia de denunciar prácticas discriminatorias, crímenes de odio. Es importante que las fiscalías de los estados de la República estén bien articuladas y sobre todo garantizar el acceso a la justicia para las personas LGBT por un lado, pero también implementar actividades de prevención de la violencia y de discursos de odio, como bien mencionaba mi compañero, en espacios educativos, en las empresas, en la iniciativa privada, en la iniciativa pública. Creo que este es un esfuerzo conjunto donde todas y todos tenemos que luchar por un mundo más igualitario y con menos violencia. Gerardo. De rápido, Javier, agradecer espacios como el tuyo que tocan temas de la diversidad de forma respetuosa, de forma periodística. Creo que eso es lo que hace falta. Y esta es la chamba, ya que me preguntabas, esta es la chamba que nos toca a los que hacemos periodismo, a los que hacemos comunicación. No nos dejen desamparados a lo largo del año. Sé que fue una coyuntura el fin de semana y que bueno, de esto de pronto nos motiva, pero hay muchos más temas que vale la pena estar hablando de la diversidad. Los invito a conocer este reportaje que realicé, lo pueden encontrar en las redes sociales, lo publicó en la plataforma Cultura Colectiva y pues bueno, agradecerles el espacio, Javier, y dedicar algo bien importante, dedicar estos momentos de reflexión a las víctimas sí. que ya no están con nosotros, sí. Que porque su único pecado fue haber nacido en un contexto homofóbico y entonces tuvieron que suicidarse, porque a lo mejor les tocó un doctor homofóbico o lesbofóbico o transfóbico y no pudo recibir la atención médica, o incluso se encontró con alguien que cree que es normal agredir, violentar y matar y perdió la vida en manos de un homicida que no fue perseguido y que no fue castigado porque pues bueno, las leyes de pronto, la gente que opera las leyes pues no lo alcanza a ver. Bueno, Gerardo, en verdad muchas gracias. Natalia, muchas gracias. Gracias que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, un placer. El gusto mío. Gracias. Gracias, Javier, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, le cuento que para cerrar con lo que tenemos de información, para actualizarles de lo que ha pasado